lo que va a involucrar va a ser una política monetaria bien clara, que va a indicar hacia dónde vamos. Ese es el componente más importante del acuerdo. No hay posibilidades de un default de Argentina, cero. No hay posibilidades de que eso suceda. El nuevo acuerdo busca traer más certeza al programa financiero de la Argentina para el año que viene. ¿Qué significa eso? ¿Más dinero? ¿Que vamos a tener más apoyo? ¿Cuánto más? No puedo decir porque todavía están negociando, pero eso va a traer más confianza al mercado. Estamos trabajando para tener un buen acuerdo que funcione de manera tal de despejar las incertidumbres que puedan tener los inversores acerca del programa financiero de la Argentina, con lo cual es mucho más importante un uso inteligente del programa y de los recursos que el tamaño. Lo que tenemos que maximizar es la calidad del acuerdo y no hay ningún apuro, tenemos que estar convencidos de que estamos llegando al mejor acuerdo posible. Respaldarán el acuerdo stand-by actual. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a enfrentar sus desafíos. Respaldo al plan económico fortalecido presentado por las autoridades y creo que su implementación será fundamental para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del gobierno y para proteger a los más vulnerables. Convencidos de que la Argentina está en una posición muy sólida, también una vez que nuestro tipo de cambio real hoy se encuentra en niveles realmente muy competitivos para iniciar un proceso de fuerte crecimiento liderado por las exportaciones y que eso rendirá fruto para todos los argentinos. Yo no sé qué les pasa a ustedes. A mí me resulta muy fuerte esto que acabamos de ver. Ese era el ministro de Economía argentino, nuestro ministro, Nicolás Dujovne. La señora de al lado la conoces, es Christine Lagarde. Y estaban anunciando desde la sede del Fondo Monetario Internacional, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, estaban anunciando el acuerdo y prácticamente el nuevo plan económico que los argentinos vamos a tener que digerir en los próximos años. Yo voy a aprovechar la presencia de un querido amigo, hace muchos años nos conocemos, y un gran economista, además de ser el presidente de Unidad Popular. Así es, ahí decimos bien, Claudio Lozano, que nos ha visitado aquí en Crónica HD. Bien, ¿Qué a no ser por lo que ocurre, bárbaro. Te veía con cara entre estupefacto, más que sorprendido, te diría. Sí, uno no sabe bien si reír o llorar, ¿no? Porque la verdad que la escena es fuerte. Por un lado, el tema de que te anuncien desde Estados Unidos el programa. También es muy fuerte el tema de un presidente que va a hablar en el marco de la ONU en un contexto de un paro nacional que lo desconoce y que repudia su política por una masividad importantísima, y en el contexto donde además le renuncia el presidente del Banco Central, que era la figura número 2 en la negociación con el fondo. El Messi de las finanzas, entonces, según el propio jefe. La verdad es que es casi payasesca la figura del gobierno. Habla de un gobierno de una debilidad absoluta, que además se compromete ante el fondo, en el marco de esa debilidad, a una recesión brutal. Ese es básicamente
la propuesta del fondo, ¿no? Ahí vamos. Digo, objetivamente acá hay algo de lo que no se habla. La Argentina fue puesta al borde de la cesación de pagos. El fondo le está tirando un respirador artificial a un gobierno que francamente está muy debilitado. Cuando miramos la letra chica, que seguramente conoceremos en detalle, pensamos que este plan, ¿qué le va a generar a la Argentina? No en lo inmediato, pero sí a lo largo de los próximos años. La lógica del plan es dólar alto, salarios bajos, recesión prolongada y acumulación de divisas por vía de las exportaciones de recursos naturales. Esa es la lógica del esquema. Es un esquema para una tasa de desempleo de 2 dígitos, es para una pobreza superior, claramente superior al 30%, pero que además no va a estar exenta de profunda inestabilidad, porque, a ver, todo este esfuerzo al que se va a someter a la sociedad, o se va a intentar hacerlo, el presupuesto en realidad que se presentó en el Congreso supone un ajuste, un esfuerzo de alrededor de 650.000 millones de pesos de recorte entre 2018, lo que queda, y 2019. Todo esto es en función de pagar alrededor de 700.000 millones de pesos de intereses de deuda. Pero estos intereses de deuda se van a pagar con nueva deuda. Con lo cual, al año siguiente, cuando discutamos en el 2019, el 2020, la deuda, luego del esfuerzo realizado recortándole a la salud, a la educación, a la seguridad, a la vivienda, a las provincias, etcétera, etcétera, no hay cosa que agarres que no se recorte. Cuando hagas esto, te vas a encontrar que el año siguiente la deuda no es menor, es mayor. Y que los intereses que vas a pagar son mayores que los que pagás este año. Con lo cual, en realidad, esto, por eso digo, es un respirador artificial. Sí, además, es algo para que pueda da la imagen de una bola de nieve que va creciendo. Hasta que no se discuta la reestructuración de la deuda, que este es el problema, no hay solución para la discusión de la Argentina. Así que no solo que es un esfuerzo brutal, es una propuesta de recesión prolongada para los argentinos, sino que además es inútil. Esto es lo más grave. Lo que sí me parece que hay que alertar también es que no es solo el fondo. Digo, este presupuesto convalida una renta monumental de las firmas exportadoras que han hecho su agosto con el salto cambiario. Hay cerca de 400.000 millones de pesos de apropiación de renta extraordinaria por parte de las 30 firmas exportadoras más importantes del país. Tres nombres. Bueno, podemos poner a Cargill, si querés. Sí, podemos poner Dreyfus. Podemos, digo, esos ganaron. Ganaron, sí. Digo, hay 112.000 millones de pesos de subsidios directos a las petroleras. Y hay 400.000 millones de pesos de gastos tributarios, es decir, recaudación que el Estado no cobra por regímenes promocionales que en muchos casos se supone que alientan inversiones que en la práctica no existen. Es decir, acá hay un montonazo de plata, también en actores internos que convalidan el esquema que se está discutiendo con el fondo. Lozano, si hubiera que comparar esta época con una época precedente, digamos, con alguna catástrofe que haya sufrido la Argentina, ¿usted con qué la compararía? ¿Con la convertibilidad, con lo que pasó en el trabajo, con el Rodrigazo, con la época de Alfonsín? ¿Con qué la compararía? En términos de criterios de política económica, se parece más a la convertibilidad, pero en realidad la verdad es que el saque brutal que se le hace a la sociedad tiene la posibilidad de ser comparado con lo ocurrido en el 2001-2002. Sí, pecando de desconocer conceptos económicos que ustedes dos como economistas conocen mucho mejor, pero en la convertibilidad hubo en los primeros años una sensación de bienestar. Sabemos todos por qué razón, sabemos lo que se hizo con el Estado en ese momento. Pero luego de la devaluación brutal, el estallido hiperinflacionario y la devaluación de Herman González. Sí. Esa es la base en la cual está bien, pero lo que se asienta la convertibilidad. ¿Qué es lo que dicen en la CITE? En la CITE dicen que la convertibilidad tuvo una zanahoria,
este es un caballo al que corre sin zanahoria, porque la convertibilidad tuvo una época de 1 a 1 en donde hubo una mejora parcial para las personas, donde, bueno, los trabajadores pudieron viajar por el mundo, tuvo alguna ventaja. En este momento pareciera ser que viene de ajuste en ajuste. La pregunta es, ¿cómo ve la economía de acá a los próximos 3 meses? Diciembre va a ser un mes complicado. ¿Y cómo ve la economía en los próximos 6 meses? Yo veo una economía, aparte no la veo yo, aún respetando los números que el propio presupuesto oficial plantea, Sí. vos tenés recesión hasta final del 2019. Así que yo veo, y es más, creo que son optimistas. Sí. O Ellos sea, hablan de julio del año que viene, ¿no? Sí, Julio, el año que viene, en pero teoría... en realidad eso es una especie de alquimia estadística. En realidad, el Producto Bruto de finales del año próximo, a ellos les va a dar más alto, simplemente porque la caída brutal se concentra en los 2 trimestres de este año. Pero en realidad, la economía para el gobierno no va a tener ningún tipo de efecto digamos, de impacto social positivo. Lo que sí creo, a diferencia de lo que vos decías respecto a la convertibilidad, que acá tampoco hay garantía de estabilidad financiera, porque hay varias bombas financieras en el tiempo. Nosotros tenemos vencimiento de 340.000 millones de pesos de Levax, claro. todavía, de los cuales los bancos solo tienen 40.000, los otros 300.000 están en manos de otro tipo de personajes. Tenemos las letras de corto plazo, que también te inundan de vencimientos hasta septiembre del año próximo. Así que tampoco es que uno esté exento está de que haya corcoveos financieros. Claro. Y me parece que, además, si hay algo que pasó acá es que se dirimió una interna al interior del capital financiero entre Caputo, representante de los fondos de inversión y que por lo tanto quería la posibilidad de que el fondo le diera más dinero para poder intervenir en el mercado, planchar el dólar y garantizar alta rentabilidad y posibilidad de salida de los capitales o de los fondos de inversión, y el fondo, que en realidad lo que dice, la guita que yo pongo acá es para el pago de los vencimientos de deuda. Y de hecho, de los 15, 20 mil millones que se dijeron en algún momento que podían venir por encima de lo que se había acordado, vinieron 5. Es decir, el fondo sigue diciendo, el dólar tiene una banda, esa banda además va a crecer 3% mensual. Es decir, el dólar para el fondo es un dólar alto, no es un dólar de otra naturaleza. Lozano, hubo una denuncia que usted radicó en los tribunales de Comodoro Pi con respecto justamente a este acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo una imputación y una posterior desestimación. Estuviste acá, ¿no? Por ese tema. Sí, sí, claro. Sí, estuvo con Rosario Lufrano. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que decidió Ercolini? Luego de la desestimación del juez, el fiscal, Jorge Dilelo, atendiendo a que el juez no había hecho absolutamente nada de lo que él le había pedido, Claro. Tildó al juez de apresurado y hizo una apelación y ahora está en cámara, en realidad, porque en realidad el juez no contestó nada. Dijo que no había habido delito. En realidad, había un conjunto de elementos que para el fiscal eran razonables y que daban la cuenta de que había un delito de abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo, que no tenía facultades para contraer el acuerdo, y en segundo lugar, por lo tanto, de violación de los deberes de funcionario público. ¿Debió haber pasado por el Congreso? Debió haber pasado ¿Con el por el Monetario? Congreso. La razón por la cual el gobierno esgrime que no pasó es el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que de acuerdo a la comisión bicameral que maneja el digesto jurídico, la compilación jurídica de la Nación, no está vigente. Y nosotros le aportamos esa prueba al juez. Sí, sí. Le dijimos, mire, la propia bicameral le dice que ese artículo no está vigente. Lozano, ¿cómo se imagina el próximo plan de salvataje a lo que tiene que ver con los sectores más populares, que son en definitiva las personas más sufridas de todo este movimiento y este torbellino económico? Los números que se vienen mañana son tremendos, ¿eh? Sí, sí. Ya hay un anticipo de la situación. Mirá, a ver, la propuesta presupuestaria mantiene la lógica de la política social del gobierno. El gobierno va a invertir más fondos en asignación universal y en jubilaciones, y el resto del gasto social se cae a pedazos. Esto incluso implica una caída de las asignaciones en términos de poder adquisitivo de aproximadamente un 3-4% hasta finales del 2019. Producto de la devaluación. Sí.
O sea, no van a poder compensar la pérdida de poder adquisitivo, incluso en la partida que están reforzando. Eso es engañoso. El resto, educación, salud, ciencia y técnica, caen 25% en términos promedio. Algunas caen más del 30%, otras 27%. Es un disparate todo este presupuesto. Es una bomba de tiempo, digamos. Así es. O sea, eso significa básicamente hospitales parados, universidades paradas, para decirlo claramente, porque Así es. 25% de recorte a corto plazo en un país en donde por arrastre la inflación del año que viene va a ser del 23%, bueno, claramente la situación va a ser caótica. Sí, a esto hay que agregar parálisis casi completa de la obra pública, recorte de 55.000 millones de pesos a las provincias, que son transferencias para partidas en muchos casos también sociales. Las provincias tienen que hacer un ajuste aproximado de casi 200.000 millones de pesos, 100.000 propios y otros 100.000 que le trasladan a la Nación. Le trasladan la tarifa social, digamos, le trasladan los subsidios a la energía y al transporte, con lo cual las provincias tienen o que pagar los subsidios o aumentar las tarifas. En este momento en la Argentina se está viviendo algo que todos conocemos como una recesión. Técnicamente la palabra es estanflación. Ya se suena un poco casi extraño, una enfermedad inflamatoria, pero no, lo sentimos todos. Es básicamente recesión con inflación. Lo que está pasando en la Argentina, los números lo ilustran. Acá tenemos desempleo... La primera radiografía, mira, me vas a acordar a mi viejo en el consultorio, tiene uno de Sí, estos. por eso. Estamos con una inflamación grave. Estamos en un cuadro, en terapia intermedia en este momento, pero bueno. Desempleo 9,6%, como bien lo muestra la radiografía que hicimos, que es de un paciente, digamos, que está sufriendo un gran malestar y que ha ido a que lo curen. Bueno, no lo están curando. La realidad es que los números de desempleo, repito, 9,6%, lo que ilustran, y que acá en porcentaje es bajo, lo que ilustran es que en la Argentina en el último mes se perdieron casi 60.000 empleos. Claudio quiere hacer un apunte acá. Que el desempleo no es mayor porque hay una suba muy significativa del autoempleo vía cuentapropismo informal, que subió casi un 100%, es decir, el changueo. Y en realidad, si vos sumás todas las formas precarias de empleo, la cantidad de gente que busca trabajo cotidianamente en la Argentina equivale al 26% de la población. O sea, no solo el 10% busca laburo, el 26% de la población busca laburo cotidianamente. Sí. Me imagino que ayer lo hablábamos con un chico venezolano que está trabajando en una de estas empresas. Contador. Contador, 27 años, y está trabajando en una de estas empresas que hacen repartos de comida, esos delivery que son aplicaciones de celular. Y él decía feliz porque de Venezuela ganaba 2 mangos y acá gana 20.000 pesos por mes, 18 horas de trabajo. Y eso muestra de algún modo el modelo de precarización en el que está sumido el trabajo. El desempleo es el primero de los datos. Tengamos en claro que la recesión son un montón de factores económicos que se derrumban. El derrumbe está armado de muchos ladrillos. Bueno, uno de esos ladrillos es la actividad económica, que es algo que en la Argentina viene bajando, en estos últimos 8 meses ha caído estrepitosamente, que es por lo que el gobierno ve o vislumbra una caída cercana a casi 2,3, 2,4, 2,5 al año. Esto que parecen números fríos es determinante, porque esto es lo que empuja a la Argentina hacia una especie de la paz del cementerio. Esto es lo que muestra la radiografía de las pymes que vemos que cierran o que no pueden, o que tienen que echar trabajadores. Exactamente. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina actividad. Tomando los datos que da el propio gobierno para los años y el que viene, Mauricio Macri finalizaría su mandato con una caída del Producto Bruto del 1,9% y una caída del Producto por Habitante del 5,8%. Es decir, fracaso total en términos de gestión económica. Acá no se movió nada. Seríamos afortunados, Lozano, porque hay que recordar que de los países que recibieron el crédito que nosotros tenemos actualmente, el crédito más grande del mundo, del FMI, que son Grecia y Ucrania, Grecia perdió 30 puntos de su PBI, o sea, perdió un tercio de su economía. Continúo con esto que es interesante porque esto muestra lo que es la recesión, que es el déficit comercial en la Argentina, que es básicamente que estamos importando mucho más de lo que exportamos. Bueno, en la Argentina se puede ver, y esto pega directamente en las pequeñas y medianas industrias y pequeñas y medianas empresas, que es el boom de los importados. Así como Lozano lo nombraba, y esto lo que trae no es solamente una situación
riesgosa para el empleo y a su vez para la actividad económica. Industria que cierra, echa gente y por lo tanto la Argentina importa más de lo que necesita, muchas veces porque lo podría hacer acá. Pero bueno, la situación de hecho es el déficit comercial, un déficit casi diríamos aberrante, porque hace 20 meses que no deja de caer. Lozano, en esto yo le quería hacer una pregunta, que usted es conocedor de esto, que es ¿cómo va a terminar la Argentina con esto? ¿Cómo va a terminar la Argentina siendo exportador de qué? ¿De materias primas nada más? La lógica que está planteada es esa. Bueno, tampoco fue muy distinto en los últimos años. No, ¿Qué manufacturamos? Nunca hubo un proyecto industrial, pero ciertamente, tal cual se está planteando, Argentina tiende a concentrarse en soja, en hidrocarburos no convencionales y en alguna poca cosa de minería. Y pesca también, es un sector. Pesca que en realidad viene teniendo un comportamiento muy positivo. Las firmas pesqueras están haciendo mucho dinero. Bueno, y lo que vamos a ver ahora, la próxima radiografía. No son las firmas, son muy poquitas. Que estamos mostrando las partes que se están rompiendo de este paciente y este es el que se va a conocer mañana. Este es realmente un dato... Es terrible. Sí, terrible en Argentina. Porque la Argentina, durante el primer periodo de Mauricio Macri, había logrado bajar la pobreza. O sea, en la Argentina hay 13 millones de pobres, aproximadamente. Cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, cambió la forma de medirlos y lo que hizo fue que básicamente pasaran de una forma que se consideraba un poco antigua y dio una pobreza cercana entre el 30 y el 32%. Hay discusión sobre eso, pero da más o menos esto. Durante el 2016 y 2017 se logró bajar eso. En 2017 dio su mejor número, que es 25%, y de ahí empezó a subir. Lo que en términos sociales es realmente muy grave, porque no hay que olvidar que un punto de pobreza son casi 200.000 personas que caen bajo la línea de pobreza. Es muchísima gente que suman 2,5 puntos. Y las mediciones de los expertos dicen que la Argentina puede terminar en el año 2018, el año que corre, con una pobreza casi cercana al 30%. Esto, Lozano, también es terrible. En realidad, ese número es un número semestral, que es un promedio del primer trimestre del año, donde la economía todavía crecía, y del segundo trimestre, donde cae. En el primer trimestre la pobreza es 25. Para que dé 27,3 en el segundo, la pobreza ya estaba arriba de 29. Por lo tanto, ya estamos en el 30 y viene ahora para más, porque obviamente la pobreza se va a concentrar en el segundo semestre. Claro, en el número post-devaluación, digamos, la devaluación fuerte. Ahí estás en el comienzo del impacto de la primer corrida. La trompa del tren. Y acá vemos algo que le duele específicamente al equipo económico. ¿Por qué? Porque el sueño del equipo económico era la famosa lluvia de inversión. Que la Argentina pudiera salir de esta especie de modelo que se conoce como demanda agregada, que es básicamente emitir dinero y dárselo a través de subsidio a muchas personas que luego compran bienes de diferentes formas. Ustedes se acordarán de los beneficios que había, ahora 2, etcétera, etcétera, que se podían comprar muchos bienes. Bueno, eso era el modelo, si uno quiere llamarlo así, kirchnerista. El modelo macrista decía, lo vamos a cambiar, van a venir muchas inversiones y esas inversiones van a causar trabajo privado. Bueno, esto no ocurrió. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Lo que también, vuelvo a Lozano, esto tiene que ver evidentemente con que hay poca confianza, no solo de los extranjeros que no vienen a la Argentina, sino también de los empresarios locales que no están invirtiendo. Bueno, siempre hay que recordar que nosotros estamos recibiendo un préstamo del fondo que es igual a la fuga de capital acumulada durante todo este periodo. Se han fugado 56.000 millones de dólares. Es lo que nos están prestando. Lo que nos prestan, claro, es exactamente. O sea, en la Argentina la verdad paradigmático. Es que no es que no hay dólares. Los dólares tienen dueño. Si uno toma, por ejemplo, las 50 firmas exportadoras de la Argentina, las 50 firmas que tienen un saldo en divisas positivo, cuando la Argentina tiene un déficit comercial, ellas acumulan saldo positivo de 30.000 millones de dólares. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni control de estas cosas, porque está todo desregulado y no tenemos ni siquiera control del tipo de dólares de los cuales disponemos.